canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dile: en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo
Amados, si tienen sus Biblias y me quieren acompañar, vayan por favor al libro de los Hechos, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha hecho ellos notoria por todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni siquiera enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Bendito sea Dios. Puede que algunos crean que nuestras convicciones son un aspecto privado, que es un asunto personal de nuestra vida. Pero en realidad nuestras convicciones están expuestas a la vista de todos. Dios nos ha dado principios bíblicos con el propósito de protegernos, guiarnos, motivarnos y ayudarnos a vivir de acuerdo a su voluntad. Como cristianos debemos tener convicciones que definan nuestra identidad y determinen nuestro estilo de vida y que determinen nuestras decisiones. Como nuestras convicciones tienen una influencia tan poderosa, debemos examinarlas para determinar si contribuyen o no a nuestro crecimiento espiritual, o si nos acercan o si nos separan de Dios. Cuando Pedro y Juan fueron lanzados en la cárcel por haber sanado a un hombre que estaba cojo, se les amenazó, los amenazaron para que no hablasen o enseñasen nada más en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones y dijeron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Amados, te pregunto en este día, sabiendo lo que sabes, sabiendo lo que tú sabes hoy, ¿es justo y correcto delante de Dios vivir como vives? Sabiendo lo bueno y no hacerlo, obedeciendo al mundo antes que a Dios. Piénsalo, juzga tú mismo si es justo delante de Dios, sabiendo lo que está bien y decidiendo lo que está mal. La palabra convicción puede ser definida de tres maneras y te lo voy a explicar. La palabra convicción viene de la palabra veredicto o de un veredicto culpable que se dicta en la corte, como cuando hablamos de una convicción por un crimen. Cuando hablamos de una convicción que tiene que ver con un crimen, con una violación de ley. También quiere decir una creencia que sostiene firmeza, que se sostiene con firmeza, como el hecho de que estamos seguros de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es una convicción. Y que ha resucitado y quien es el único camino al cielo. Eso es una convicción. Y también, para propósito de este mensaje, es un sentimiento de culpabilidad que proviene del Espíritu Santo. Pues Él, el Espíritu Santo, es quien convence al mundo de pecado. Tú y yo no podemos convencer a nadie de pecado, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, trae convicción de pecado, de justicia y juicio. Estas convicciones son las que están relacionadas, íntimamente relacionadas con nuestra fe. Las mismas deberían tener un efecto decisivo en nuestra conducta.
Nuestras convicciones deben ser lo que determinen nuestro estilo de vida y nuestra conducta, y a la vez marcar la diferencia que debemos demostrar delante de la gente sobre nuestras creencias, especialmente delante de aquellos que no piensan igual que nosotros. Ahora, hay una diferencia entre convicción y preferencias. ¿Me escuchaste bien? Hay una diferencia entre convicción y preferencias. Cuando examinas tu vida, debemos determinar y si vivimos en base a nuestras convicciones o si vivimos en base a nuestras preferencias. Hello. Una convicción es una creencia sólida y firme. Sin embargo, una preferencia está sujeta a las circunstancias, está sujeta a lo que podemos, a lo que nos beneficie. Las preferencias no proveen un fundamento o un cimiento sólido para nuestra vida, pues dependen de lo que nos pase, de lo que nos ocurra. Y pueden ser cambiadas si algo mejor se nos ofrece. Si algo mejor se nos ofrece, pues podemos cambiar de opinión. Por lo cual son fácilmente abandonadas en el tiempo de la tentación. Cuando viene la tentación, nuestras preferencias cambian. Cuando viene una inconveniencia, nuestras preferencias cambian. Porque no tienen un fundamento sólido en nuestra vida. Sin embargo, una convicción es una creencia sólida, una creencia firme, que está basada en la confianza sobre la palabra de Dios, la cual nos hace estar completamente convencidos, nos hace sentir y estar convencidos de que es la verdad. De tal forma que asumimos una postura sin importar las consecuencias. Nos mantenemos en una postura firme, independientemente de lo que pase, porque estamos seguros de que es lo correcto delante del Señor. Las conveniencias a veces nos traicionan. Las conveniencias a veces nos definen incorrectamente. Nuestra meta como creyentes debe ser llegar a ser como Pedro y Juan, quienes se mantuvieron firmes en su fe en Cristo y en su responsabilidad que tenían de proclamar la palabra de Dios y su salvación, sin importar las amenazas que recibieron. Este ejemplo nos lleva a expresar las siguientes características. Y quiero que estés pendientes. Cuando hay convicción, tenemos un sentido de propósito. Sabemos hacia dónde nos dirigimos, sabemos hacia dónde vamos y andamos por un camino definido para llegar a cumplir ese propósito. Al buscar aquello, cuando estamos en convicción, de acuerdo con nuestra identidad en Cristo, por lo que sabemos que somos en Cristo, y dejar todo aquello que no le agrada al Señor. Estamos dispuestos. Y eso se llama tener un sentido de propósito. En vez de imitar a la mayoría, a seguir a la multitud, o buscar nuestro propio placer o conveniencia, seguimos los principios bíblicos establecidos por Dios, buscando la voluntad de Dios y absteniéndonos de toda aquella cosa que sabemos que es pecado. Decidir con convicción dejar toda aquella cosa que nos rodea, que sabemos y estamos convencidos y sabemos que es pecado. Sabemos que no le agrada a Dios. Y eso es convicción. Amados, debemos tener fe en Dios para poder vivir con estas convicciones. Debemos tener valentía ante los desafíos, porque el desafío siempre va a venir. Siempre vamos a estar rodeados de un desafío. Siempre vamos a estar rodeados de algo que nos rete. Es fácil mantener convicciones firmes cuando estamos en la iglesia, cuando nos reunimos rodeados de las personas, con los hermanos que piensan igual que nosotros y compartimos. Ahí es fácil tener convicción. Pero si nos rodean personas que no creen,
o piensan que los cristianos son personas intolerantes y tontos, piensan que los cristianos son estúpidos, entonces necesitamos valor para declarar que somos seguidores de Cristo. Debemos tener convicción para declarar y mantenernos firmes de que somos seguidores de Cristo y a la vez proclamar la palabra de Dios sin miedo, amado. Antes de rendir nuestras convicciones o de negar lo que realmente creemos, debemos examinar los efectos, amados, las consecuencias a largo plazo que sufrimos cuando flaqueamos en nuestras convicciones. Tienes que estar consciente de que hay consecuencias cuando nuestras convicciones han sido abandonadas o cuando nuestras convicciones han sido debilitadas. Amados, desde el momento en que nosotros fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros y nos selló como hijos de Dios. Él es nuestro consolador, quien nos capacita para comprender, entender la verdad de Dios y nos da la fortaleza física, emocional y espiritual para hacer lo que es correcto. La fortaleza, el poder que tú necesitas para hacer correctamente las cosas nos es dada por el Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo como hijos de Dios. Y en medio de toda dificultad y de toda prueba, el Señor está ahí con nosotros. Nunca estaremos solos al mantener firmes nuestras convicciones. Sí, mi amado, me oíste bien. Nunca vamos a estar solos cuando nos mantenemos firmes, manteniendo nuestras convicciones en Dios. Porque el Señor está con nosotros. En nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, quien nos fortalece, quien nos da todo el poder que tú crees que no tienes, Él te lo da. El Espíritu Santo de Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú y yo, amado, estamos investidos del Espíritu Santo de Dios. Y por eso podemos resistir. Por lo tanto, mantén tus convicciones firmes, sólidas. Las convicciones de nuestro Dios. Wow, eso es tremendo. Tenemos que tener un entendimiento adecuado. El Espíritu Santo es quien nos da el discernimiento para reconocer lo que es mentira. Sí, Señor, el Espíritu Santo, amado, nos da discernimiento. Por dentro nos habla, nos declara todo lo que es verdadero y todo lo que no es verdadero. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da discernimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que confiar en ese discernimiento. Debemos confiar en esa presencia de Dios, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios tiene todas las cosas bajo control y nos da y nos guía hacia toda verdad, mostrándonos lo que es mentira. Y esto es muy importante de que tú lo entiendas, porque es el Espíritu Santo de Dios, es la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, la promesa del mundo, esa supuesta promesa de felicidad, de prosperidad y de placer para los que comprometen las convicciones bíblicas. Amado, eso es un gran engaño. Eso es un gran engaño. Así que de manera que si basamos nuestras convicciones en nuestras propias ideas, deseos y satisfacciones, si basamos nuestras convicciones en lo que nosotros pensamos que está correcto sin considerar lo que Dios dice en su palabra, sin considerar lo que está correcto e incorrecto delante de Dios, entonces nuestras mentes han sido engañadas. Sí, amado, tu mente ha sido engañada, has caído en un engaño, en una mentira donde Satanás te ha provocado para que dejes lo que es santo, justo y correcto y vivas una vida que no le agrade a Dios. Wow. Y la pregunta que te voy a hacer en esta hora: ¿por qué claudicamos en nuestras convicciones? ¿Por qué somos tan débiles en nuestras convicciones? ¿Qué es lo que nos motiva para hacer lo malo cuando sabemos lo que es bueno?
¿Qué nos motiva para hacer lo incorrecto cuando sabemos lo que es correcto? La Biblia dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Sí, amado, la Biblia dice eso. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, la Biblia dice que eso es pecado. Pues entonces, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo incorrecto cuando sabemos lo que está correcto? Y te voy a hablar de 3 puntos que son muy importantes para tu consideración. Lo más importante que debes entender es que el temor es la motivación principal. El temor, el miedo, es lo que motiva a la gente a flaquear en sus convicciones. ¿Temor a qué? Preguntará, pastor, ¿temor a qué? Yo no le tengo miedo a nada, hay gente que dice eso. De verdad. Primeramente, el temor a las críticas. Vivimos en una sociedad donde muchos proclaman tener el derecho de hacer lo que les conviene. Es por eso que somos criticados. Al mantener firmes nuestras convicciones, somos criticados. Porque mantenemos nuestras convicciones cristianas firmes. O al proclamar lo que Dios enseña acerca del estilo de vida pecaminoso que otros viven. Tenemos miedo de que nos critiquen. Ay, mira, este se cree más santo que nadie. ¿Quién tú te crees que tú eres? La verdad es que nosotros somos hijos de Dios. Tú tienes que estar claro en eso, mi amado. Si tú no estás claro en eso, si tú no tienes una identidad correcta de lo que tú eres y quién tú eres en Cristo, tú tienes un problema. Porque si estás convencido de que tú eres hijo de Dios, entonces tú no tienes que convencer a nadie, pero tienes que estar convencido tú mismo. Tienes que tener convicción tú mismo de qué tú eres y quién tú eres en Cristo. Wow, eso es tremendo. Cuando tú señalas lo que está incorrecto, el estilo de vida del mundo, el estilo de vida pecaminoso, tú tienes que mantenerte firme y decir eso a Dios no le agrada. Tú tienes que decir a ti mismo y decirle a otros, yo no hago eso porque a Dios no le agrada. Y te dirán algunos, pero mira, no hay nadie aquí de la iglesia, el pastor no está para que te vea. Vente, date el traguito. Vente, vamos a hacer esto, vamos a ver aquello. Mira que nadie en la iglesia se va a enterar. De verdad. La falta de carácter en un cristiano no está medido en base a quién te vea o te deje de ver. El carácter del cristiano está basado en saber hacer lo bueno y hacerlo. Está basado de que cuando nadie te está mirando, tú sabes hacer lo que está correcto y tú rechazas lo que está incorrecto. Y no tenerle miedo a las críticas. Que te critiquen. A Cristo lo criticaron. Segundo punto, temor al rechazo. Y no me digas que no, pero todo el mundo le tiene temor al rechazo. Si expresamos lo que creemos, si expresamos nuestras convicciones o si vivimos de acuerdo a lo que la palabra dice que debemos vivir como cristianos, puede que seamos aceptados o no por quienes viven en una vida mundana, viviendo en base a sus deseos y en base a su carne. Y en vez de ser aceptados, vamos a ser rechazados. Eso es muy común. Si tú quieres seguir a Cristo, prepárate. Porque muchos de los que dicen que son tus amigos te van a dejar. Muchos de aquellos que dicen que te aman van a desaparecer. Porque vas a mantener tus convicciones firmes. Y mucha gente no les gusta ser rechazados. Así que yo te digo, no permitas, no debemos sacrificar nuestras convicciones para complacer a los demás. No debemos sacrificar lo que es santo, lo que es justo para Dios, para que otras personas se sientan bien. Aquí a quien tenemos que complacer es a Cristo, es a nuestro Dios. De otra manera vamos a perder todo lo bueno, las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Hay consecuencias, mis amados. ¿Tú crees que no? Pero sí. El tercer punto es temor a las pérdidas. En ocasiones nos negamos a mantenernos firmes en nuestras convicciones porque podemos llegar a perder nuestras amistades, relaciones, gente que nosotros apreciamos. Sin embargo,
Cualquier persona que trate de alejarnos del camino de Dios realmente no es un amigo. Cualquier persona que tenga la intención de separarte del plan de Dios, de estorbar el propósito de Dios para tu vida y hacerte tropezar, realmente no es un verdadero amigo. Y aún parientes que dicen que te aman, que te quieren y que están inquietos por ti o se preocupan por ti, mentira. Si su intención es separarte de Dios, apartarte de Dios, esas intenciones son las incorrectas. Te estás dejando mover, te estás dejando engañar por unas motivaciones que no son las correctas. Ahora, hoy es el tiempo de que los hijos de Dios nos mantengamos firmes. Hoy es el tiempo de que los hijos de Dios se definan y decidan vivir en base a las convicciones bíblicas, los preceptos bíblicos, lo que Dios ordena y manda para agradarle a Él y para que nuestra vida tenga un propósito divino que se cumpla de una forma poderosa para cada uno de nosotros. Sin importar las consecuencias, sin importar quién nos siga, quién nos deje, quién nos critique, quién nos rechace. Nuestra prioridad debe ser primeramente agradar a Cristo, para que seamos hallados fieles delante de Él, para que seamos hallados fieles conforme a su palabra. Esa debe ser nuestra prioridad, esa debe ser nuestra convicción. Y la pregunta que te voy a hacer en este día es, ¿qué convicciones dirigen tu vida? Piensa, ¿qué circunstancias pueden tentarte a comprometer lo que crees? ¿Bajo qué condiciones tú podrías flaquear, tú podrías caer? ¿De qué manera te ayuda mantenerte firme? El entender una perspectiva a largo plazo. Entender que a largo plazo mantenerte firme va a ser de bendición para tu vida, para tu casa, para tus hijos, para tus nietos. Pero primeramente para que Dios sea honrado y glorificado a través de tu vida. Y piensa en las consecuencias. ¿Qué consecuencias puedes recibir si comprometes tus convicciones para agradar a alguien, para que seas aceptado, para que no seas rechazado? Tú sabes que hay consecuencias. Ahora, no deben ser las consecuencias lo que determinen tu decisión, sino el amor que tú le tengas al Señor. Tu convicción de amor, porque tú sabes que tú amas a Dios y que tú no quieres ni vas a hacer lo que a Dios no le agrade. Por otro lado, ¿qué vamos a recibir si somos fieles a Cristo? Si seguimos las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, para aquellos que le sirven. Y las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, nos persiguen y nos alcanzan con sus bendiciones, y cada día, la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida. Amado, no vivas un día sin el Señor. No vivas un día sin oír a Dios. No vivas un día sin acercarte a su presencia, sin adorarle, sin glorificarle. No vivas un día sin que tu pensamiento esté con el Señor, que todo el tiempo, de día y de noche, meditemos en su palabra. Meditemos en Él, en su presencia y en todo aquello que Dios tiene destinado para tu vida, que no lo sabemos. Pero yo prefiero creerle a Dios. Yo prefiero seguir a Cristo. Yo prefiero y escojo y decido con todo mi corazón, sin que nadie me influencie, sin que nadie me amenace, sin que nadie trate de controlarme. Yo decido libremente seguir a Cristo. Amado, ¿cuál es tu decisión hoy? ¿Cuál es tu decisión? ¿Vas a seguir a Cristo? ¿O vas a hacer las cosas como a ti te parezcan? ¿O vas a seguir tu propia opinión? La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. La verdad es que nuestra opinión muchas veces nos traiciona.
A veces nuestro corazón nos traiciona. Nuestros sentimientos, nuestras emociones nos traicionan. Y cuando tomamos decisiones, especialmente cuando tiene que ver con nuestra convicción en base a cómo nos sentimos, la mayoría del tiempo nuestras decisiones son las incorrectas. Nuestras convicciones son las incorrectas. Dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios, que cada día te llama para que te acerques más a Él. Cada día te inquieta para que busques más de su presencia. Y cada día tú tienes que tomar una decisión. Hoy yo decidí seguir a Cristo. Y mañana también. Porque yo decido con todo mi corazón seguir a nuestro Señor. Amados, que esta palabra, yo le pido a Dios, Señor, en este día, que esta palabra no retorne atrás vacía, sino que produzca el fruto el cual tú has decidido para que esta palabra pueda cambiar, transformar la mente y el corazón de tus hijos, Padre. Y aquellos que no te conocen, Dios, que esta palabra pueda traerlos a tus caminos, Señor, y vengan y te sirvan. Amado, si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, haz esta oración conmigo. Padre, te pido perdón por mis pecados, porque la verdad que te he faltado y yo no entiendo muchas cosas, pero quiero que tú me hagas entender. Quiero que tú me enseñes, Señor, y me arrepiento de todo lo malo que he hecho, Señor. Cambia mi mente, cambia mi corazón y haz de mí una nueva persona y yo te voy a servir. Amado, si tú hiciste esta oración conmigo, yo te recomiendo con todo mi corazón que tú busques una iglesia donde puedas congregarte, una iglesia que esté llena del Espíritu Santo de Dios, donde se predique la palabra de Dios, donde tú puedas sentarte a escuchar, a aprender, a recibir la palabra que Dios tiene para ti. Y que esa palabra pueda provocar en ti un cambio y pueda provocar en ti su presencia y que tu vida nunca más sea igual y que tú le sirvas al Señor. Wow. Espero que esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Este es tu pastor, Cristóbal de Jesús, del Centro de la Familia Cristiana de Spring Hill. Bendiciones.